¿Qué tienen en común Laurie Strode, Ellen Ripley, Sarah Connor y Sidney Prescott? Así es, todos ellos tienen más de 45 actualmente. Además de ser íconos del cine, sus personajes pertenecen a un gremio muy específico. Todas ellas son Final Girls. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son las Final Girls? Pues verán, para poder entender mejor qué es una Final Girl, debemos revisar dónde comenzó este fenómeno. Es en el año de 1992, en el que la escritora Carol J. Clover introduce el término de la chica final en su libro Men, Women and Chainsaws, siendo identificada principalmente en las películas del género slasher como la única sobreviviente dentro de un grupo conformado en su mayoría por adolescentes, la cual no solo sobrevive al asesino, sino que es capaz de enfrentarlo y derrotarlo gracias a su ingenio y fuerza de voluntad. Sus antecedentes se remontan a la película Psicosis de 1960, con el personaje de Lila Crane. Continuó en la película Masacre en Texas de 1974 y se consolidó como un símbolo cultural en Halloween, tomando fuerza en el público durante la década de los 80 en la época dorada del cine de terror. La consolidación de este personaje coincide con el resurgimiento, o más bien, con el cambio de corriente y reforzamiento del movimiento feminista a partir de la década de los 70. De esta manera, la Final Girl se considera como un reflejo del empoderamiento femenino de la época. Dentro de las características, o mejor dicho, estereotipos con los que el espectador puede identificar a la chica final de forma inmediata, se puede encontrar que son mujeres astutas, inteligentes, fuertes pero no arrogantes, amables, inocentes y en su mayoría, vírgenes. Al contrario de los demás personajes femeninos que podemos conocer en estas películas, quienes generalmente son descritas como promiscuas, arrogantes o superficiales. Sin embargo, pese a estos estereotipos, no todos los personajes femeninos que entran en la categoría de Final Girl cumplen con estas características, e incluso han llegado a romper y reformar los estigmas alrededor de ellas, como por ejemplo Jess Bradford en Black Christmas de 1974. Es a partir de los 90 a los 2000 cuando este término y las características que lo conforman comienzan a ser satirizados. Un claro ejemplo de esta burla es la película Scary Movie del 2000. Incluso en las mismas películas del género como Scream y Sé lo que hicieron el verano pasado, se hace una fuerte crítica a estas reglas de supervivencia. That's why she always outsmarted the killer in the big chase scene at the end. Only virgins can do that. Don't you know the rules? What rules? You don't... La decadencia llegó en los 2000. Películas de terror que realmente no daban tanto miedo, tan malas que pasaron de ser buenas y regresaron a ser malas, malas actuaciones, cine clase B en su mayoría y, sobre todo, mujeres hipersexualizadas siendo victimizadas a más no poder y después de este sufrimiento innecesario, su contraataque. Sin embargo, esto se volvió anticlimático. Nos quedamos sin íconos fuertes. Y esto no era culpa del personaje, simplemente así la pidieron y así la escribieron. Y no se ha arriesgado señalar que la influencia de la época en el cine y la cultura influyeron en este cambio tan sutil, pero al mismo tiempo y en comparación con las anteriores chicas finales, tan radical. Solo habría que revisar los ideales estéticos de los 2000. Es finalmente que en los 2010 se genera otra fractura. Ahora bien, estamos conscientes de que esta exagerada sexualización femenina en los medios no ha cesado, y aún queda un largo camino que recorrer. Sin embargo, con películas como You're Next, The Cabin in the Woods, el remake de Evil Dead y Feliz Día de tu Muerte, se nos presentan personajes femeninos complejos, no necesariamente puros e incluso no necesariamente buenas personas, pero que cuentan con un arco de redención o de confianza en sí misma, de fortaleza. Entonces, regresando a nuestra pregunta clave, podemos responder que una Final Girl no es más que nuestra mujer protagonista, fuerte, a su manera, que no necesariamente tiene que cubrir los estereotipos del arquetipo o de la época, sino que es un reflejo de la misma, sirviendo, si se le sabe utilizar bien, como un comentario y crítica social de los eventos que acontecen en su momento.